¿Te has preguntado por qué es tan difícil perdonar? Perdonar no es olvidar, no es una forma de autosacrificio y no es una decisión repentina. Es un proceso interior que nos permite descubrir que podemos deshacernos de rencores y resentimientos, pero sobre todo que podemos pasar de la oscuridad a la luz, como dijera Deepak Chopra. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos hablarán del perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y me da mucho gusto, como siempre, recibirlo en este espacio. Hoy decidimos volver a hablar del perdón, pero vamos a hablar del perdón desde otro lugar, porque, bueno, pues ya sabemos que nos hace daño, que no está bien ser rencoroso, que uno eventualmente tiene que perdonar aquellas heridas y aquellos dolores que alguien más nos causó, incluso aprender a perdonarnos a nosotros mismos cuando sentimos que hemos faltado a algo o a alguien. Pero, ¿cómo se perdona? ¿Y en qué momento? ¿Cuál es el momento adecuado? No basta con decir ya te perdoné como para que verdaderamente uno sienta que se ha otorgado ese perdón. A veces hace falta que pase tiempo, a veces tenemos que echarnos un clavadito dentro de nosotros mismos y ver qué áreas de nuestra vida fueron dañadas, fueron afectadas, en dónde está el daño y en dónde está ese dolor. En fin, un tema interesante porque ojalá podamos aprender juntos el día de hoy cuál es el momento más adecuado para perdonar y sobre todo cómo saber que ya estamos listos para otorgar ese perdón. Así que acompáñenos y quédese con nosotros esta mañana. Nos va a dar mucho gusto que así lo haga y que comparta con nosotros también sus opiniones, por ejemplo. Saludamos a Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, precisamente para eso están las redes sociales, para que nos puedan compartir acerca de este tema, sus testimonios, sus preguntas y a través de Twitter y Facebook les daremos lectura. Otra forma de hacernos llegar precisamente de todas estas comunicaciones es la vía telefónica, el número es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos pueden sintonizar a través de la señal internacional de Canal 11. Por supuesto, al público que hoy nos acompaña aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Y bueno, pues ya estamos listos. Y fíjate qué tema tan interesante. Y decías, me parece importante también, hay veces que decimos o pedimos u ofrecemos el perdón de dientes para afuera, como por una regla de educación o una regla social, pero en realidad sin perdonar de forma profunda, ¿no? Y al de revés, forma porque honesta. también pedimos perdón, bueno, decimos, ¿me perdonas, por favor? Pero pues tampoco realmente está uno sintiendo el arrepentimiento o la reflexión que nos lleva a saber por qué dañamos a alguien más, ¿no? Exactamente. Bueno, todo un temazo, pero mejor dejamos que nuestros Sí. especialistas lo desarrollen y se los voy a presentar con muchísimo gusto. Nos acompaña Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es psicóloga clínica, doctora en orientación psicológica, es pionera en México de la terapia del perdón, que la inició desde hace muchísimos, 30 años, una cosa así, y también autora de un libro que se llama Saber Perdonar. Bienvenida, Rosita. Ya sabes que es un gustazo. Gracias, Marisa, como aquí. siempre un gusto estar aquí. Muchas gracias. Está con nosotros también Miguel Ángel Quemain. Él es periodista, psicoanalista, profesor, ¿verdad? Sí, bienvenido, gracias. muchas gracias por Marisa. estar aquí, Gracias, Miguel Ángel. Y está también esta mañana Mariana Rodríguez Fuentes, ella es psicoanalista. Sí. Muchas gracias, Mariana. No, Bienvenida a gracias Diálogos. por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y para empezar este programa, ¿qué le parece si vemos el siguiente testimonio? De manera incidental me di cuenta que mi esposo andaba con otra persona. En esos momentos lo que yo quería era quitarme la vida porque, o sea, lo que se siente es algo increíble que jamás había sentido. De pensar que yo amaba tanto, que me habían decepcionado tanto. Y pensar que yo no merecía eso. Pensar que yo desde que
fuimos novios, siempre le dije, o sea, nunca me destruyas con una mentira. Porque mientras él se tomaba su tiempo para todas las cosas que hizo, yo ahorraba dinero, yo hacía que mis hijos estuvieran bien en la escuela. Alguna vez tuve muy mal a mis niños enfermos, en particular al bebecito, y mi marido con la tipa en Reino Aventura y mis otros 3 hijos, ¿no? O sea, no puede ser. No perdono el abuso. Con mi tiempo, con mi persona. Algo que tampoco perdono es que haya tenido relaciones con la tipa y es seguro que lo hizo. Muchas veces. O sea, son cosas que creo que son tan personales que no se puede uno burlar de la gente así. Y que la gente sea tan sinvergüenza, no lo puedo creer. Confiaba demasiado en él. No merecía nada de lo que le di. No era la persona que yo pensé que era. Esa decepción es terrible. Es terrible. Y como siempre, pues agradecemos muchísimo todos sus testimonios. Gracias por comentar con nosotros sus casos y sobre todo por abrir su corazón y platicarnos. Y en este caso acabamos de ver cómo hay un profundísimo dolor, Rosita. Cómo a veces hay tanto dolor que pareciera imposible el poder perdonar. Mira, yo creo que en el perdón lo normal es que duela cuando alguien nos traiciona, porque detrás de todo acto de engaño, de pérdida de ilusión, hay pérdida, punto. Y toda pérdida va a conllevar un duelo, y duelo significa doler. Uno de los aspectos que yo a lo largo de tantos años he descubierto es sumamente importante, es no negar las emociones. Tú hablabas al inicio de esa impronta que a veces tenemos, bueno, sí, te perdono, pero en realidad para llegar a perdonar se tiene que transitar por un proceso interior. Yo en lo personal considero que hay 2 etapas dentro de ese proceso. Uno que es el aspecto psicoemocional, donde la persona debe de dar apertura a sus sentimientos de enojo, de rabia, de tristeza, de desilusión. Esto debe de ser algo que se debe de poder expresar. Los sentimientos, las emociones no deben quedar atrapadas dentro. Entonces, hay que empezar por reconocer que a veces estamos muy enojados y que quisiéramos retorcerle el pescuezo al sujeto, ¿verdad? Por ponerle algún nombre. Entonces, el dolor es el estado natural de una persona que se siente agredida, por la razón que sea. Pero después de ese proceso psicoemocional, tenemos que pasar a un proceso de valores. Una de las cosas que me llama la atención de esta entrevista, y que va a estar presente en cualquier entrevista que hagas, es que lo que hizo no tiene perdón. No lo dijo con esas palabras, pero dentro del contexto, o sea, ¿cómo es posible que me haya lastimado de esta manera? Y yo creo que aquí hay ciertas clarificaciones que yo creo que valdrá la pena hacer, porque pensamos que perdonar es condonar o justificar lo que la otra persona ha hecho. Y nada que ver. Yo puedo perdonar a una persona, pero de ninguna manera justificar lo que ha hecho. Es más, puedo perdonar y pintar mi raya, como comúnmente decimos, para poner un límite y decir, hasta aquí llegamos. Yo creo que esto es parte de un proceso que nos ayuda a liberarnos. Entonces, para una persona como la que acabamos de escuchar, como puede haber tantas, o podemos haber tantas en este mundo, en esta vida, yo creo que hay que clarificar lo que es, lo que no es el perdón. Tú ya mencionabas algo y se decía algo en la introducción. Por ejemplo, el perdón no es olvidar, no es justificar, no es cambiar de opinión. A esta persona, como tantas otras puede haber, hay que decirle, tal vez necesitamos apoyo y ayuda para procesar esas emociones, pero es muy importante también transitar por un camino de valores. Que si quieres, más adelantito entramos Por al supuesto. tema de los valores, que Claro. es muy interesante,
Pero me tranquiliza, me refiero a que saber, y yo creo que al auditorio también, saber que el perdón no es algo que te llega por arte de magia, que te cae del cielo, que hay quien sí puede perdonar y que hay quien no puede perdonar. Más bien es todo un proceso, ¿no? Sí, se trata de un proceso justamente de encontrar el lugar que uno ocupa en las acciones que el otro ha realizado, ¿no? Digamos que cuando uno sabe el lugar que ocupa las acciones del otro y los acuerdos que se han hecho para que uno se sienta traicionado, la dimensión cobra un carácter absolutamente personal, ¿no? El perdón, entendido como lo estamos tratando hoy, tiene una dimensión absolutamente personal, aunque cuando entremos en el tema de los valores implica una condición política de lo que se ha vivido interiormente y lo que subjetivamente uno siente como traición. El programa abrió con un testimonio en el que, por una parte, quienes escuchan el programa, quienes escuchan el testimonio, se sentirán identificados con esa traición. Sí. Con ese pesar, porque esa forma de traición, esa infidelidad, es un modo de actuar común en una sociedad como la nuestra, con una doble moral. Entonces, todo mundo quiere escapar de la doble moral y se siente identificado cuando alguien padece esa traición. Sin embargo, la pareja es un territorio de acuerdos personales, subjetivos, totalmente, ¿no? Cada quien tiene sus acuerdos, Sí, cada quien sí. sabe. Entonces sabe si le da permiso o no, si idealizó a la persona, si la persona absolutamente era un don Juan y le dijo, bueno, yo te voy a corregir para poderte perdonar en el momento en que falles, o no perdonar, ¿no? Elaborar juicios de ese tipo. Pero es una dimensión absolutamente subjetiva. Aquí podemos condenar a ese infiel, a ese traidor, porque todo el mundo aspira, idealiza una sociedad en la que José y María tienen un pequeño Jesús, en el que no hay capacidad para desviarse de ese territorio, ¿no? Pero yo creo que hay otras opciones más laicas, más sociales, en las que la pareja llega a acuerdos que tienen que ver con toda una historia social y política de la pareja en un contexto determinado. Claro, ¿no? y tienes razón, pero tú dijiste una cosa muy interesante. O sea, yo te iba a preguntar, bueno, y les pregunto de todas maneras, ¿qué es lo que se tiene que perdonar? O sea, ¿qué cosas son las que uno considera, que me imagino que también es algo muy personal, cuáles son esas cosas que uno considera que se tienen, que se comete falta? Es que no sé cómo explicarlo, que se comete una falta y que hay que perdonar. ¿Sí, ¿sí entendiste un poco? Sí. Ok. Realmente aquí, como comentaban también los especialistas, es una virtud moral e individual, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno elige qué perdonar y a quién perdonar, ¿no? Sí, recapitulando un poco lo que comentaron, yo añadiría que el perdón es algo extra, es decir, en la medida en que se transita por este proceso interno que comenta la doctora Rosa, ¿no? En la medida en que puedo asumir lo que pasó, vivirlo, expresarlo y reelaborarlo, es cuando vendría esta parte del perdón ya como un plus, por añadidura, no viene como un efecto mágico como tú decías. Claro, pero a lo que me refiero es, bueno, para que uno se sienta herido de algo que uno cree que eventualmente hay que perdonar o no perdonar, es porque un acuerdo se ha roto o una expectativa se ha roto. O sea, ¿cuáles son estas causas que nos llevan a herirnos y a sentir que tenemos que perdonar? Yo quisiera retomar de algo que dijo Miguel Ángel, ¿no? O sea, no te interesó lo que yo te pregunté. Espérame, es para jalar desde ahí, Marisa, para ir hacia donde tú estás. Ok. Tú hiciste, todo depende del acuerdo, por ejemplo, en la vida de pareja. Obviamente en esta señora no había ese acuerdo. No. Para nada. O sea, no es cosa de que nos casamos, pero vamos por la libre, tú con quien quieras y yo también como quiera. No. Aquí había una expectativa que seguramente fue hablada en su momento de seremos fieles para siempre. Y obviamente eso se rompe. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que sí damos por hecho y no caemos en la cuenta de. Pero esto me lleva precisamente a lo que menciona Marisa. Si el perdón es un proceso, ¿qué cosa hay que perdonar? Ajá. Porque esa es tu pregunta. Sí, exacto. ¿Qué es lo que le perdono? ¿Le perdono la infidelidad? ¿Le perdono que me haya lastimado? Desde mi perspectiva, el perdón realmente no tiene mucho que ver con el otro. Es el proceso de sanar nosotros la herida. Eso es el perdón. Entonces yo perdono porque voy a sanar la herida que tengo, voy a cicatrizarla y voy a reiniciar mi vida, a retomar ciertos caminos. Puede ser que lo haga con la misma persona, puede ser que no.
Porque también aquí tendríamos, Marisa, que distinguir que perdonar y reconciliarse no es lo mismo. Yo puedo perdonar a una persona y nunca volver a establecer una relación con esa persona. Una persona que me lastima profundamente, yo puedo sanar mi herida, dejar ir, pero si el otro me dice, no, pero mira, si tú me perdonas, pues tendríamos que regresar. Y si yo le digo, no, vamos a regresar. Ah, entonces no me has perdonado. Es el típico chantaje, ¿no? Sí. O sea, si perdonas, tenemos que regresar. No. Esto lo tenemos que tener con una claridad diáfana. Entonces, cuando perdonamos, ¿qué perdono? Yo sí siento, creo, que se puede perdonar todo en esta vida, porque es un proceso personal. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, no es si el otro merece ser perdonado. Merezco yo ser feliz. Sí. Merezco yo retomar la vida. Merezco tener otra calidad en mis relaciones. Entonces, me O gustaría... sea, al final de cuentas, lo de menos es el otro. Es que, ¿cuántas cosas no podríamos la otra. perdonar? La infidelidad, el engaño, el robo, el hecho de que una persona me hablara de una manera que a mí no me pareció. O sea, desde los detallitos más ínfimos hasta las grandes traiciones, vaya, es una gama inmensa de errores humanos, porque todos nos equivocamos. Entonces, ¿cuántos errores podemos cometer los seres humanos? Pues es la infinidad de cosas que podríamos llegar a perdonar. Por lo tanto, si hay que perdonar esto o hay que... No, el perdón es sanar mi propia herida. Y citaban ahí una frase de ir de la oscuridad a la luz. Yo considero que el perdón es ir de una prisión a la libertad. Es una puerta que nos permite ser libres para no quedar esclavizados a las situaciones dolorosas del pasado. Es una puerta de paz, porque nos ayuda a reconciliar la paz interior conmigo misma, y definitivamente es una puerta de esperanza, porque la prueba de fuego del perdón es la capacidad de volver a amar. Ay, a ver, bueno, pues yo creo que de eso hay que ampliar eso, hay que seguirlo comentando, pero mientras tanto, pues vamos a invitarlos a que nos llamen, a que nos cuenten si usted perdona fácilmente o si no sabe y no ha podido perdonar hasta este momento, ¿no? Hay un comentario de Mick que nos dice, yo ya perdoné, pero ya no fui el mismo, porque llevé mis emociones al 100% y ya no me quedaron ganas de entregarme absolutamente nada. Uf. 5166-4000 es el teléfono para que marquen y nos compartan su opinión. Regresamos después de esta breve pausa. Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza. Lawrence Stern, novelista y humorista inglés. El perdón es olvidar, no tomar en cuenta algo que en su momento nos ha causado un daño. Perdonar es no guardar ningún rencor hacia una persona que nos ha hecho algún daño. Cuando le disculpas a alguna persona por alguna acción que cometió. Es entender lo que pasó y dejarlo en el pasado. Perdonar es cuando dejas de sentir como rencor o enojo hacia alguien o hacia algo que te hizo daño. El perdón para mí es encontrar la paz espiritual, principalmente con uno, no estar en conflicto con ninguna persona. El perdón es el limpiarse, el sanarse uno mismo. Perdonar es soltar la emoción que me deja un hecho que yo haya hecho contra mí o contra otros, y siento que lo más importante es perdonarme a mí mismo. Pues sí, ahí están todas estas opiniones. Déjeme presentarle rápidamente a Helios Herrera, que ya llegó y está aquí con nosotros, consultor en desarrollo humano. Helios, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Oye, fíjate, dicen, perdonar uno dijo es olvidar, otro dice es soltar, otro dice es llenarte de paz. Todo eso, bueno, olvidar, tú ahorita vas a hablar de eso. Sí. Todo lo demás está muy bien. Pero la pregunta es, ok, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo te limpias? ¿Cómo te liberas? ¿Cómo se te olvida o no se te olvida? A ver. Bueno, yo creo que ahí tenemos un gravísimo error que nos puede dejar atrapados en el resentimiento toda la vida, que es pensar que perdono cuando olvido. Eso es negarle al cerebro la capacidad que tiene. Es como pensar que podemos ser descerebrados. Las
experiencias que hemos vivido, sobre todo aquellas que tienen un impacto emocional fuerte, como puede ser el que alguien me lastime y me duela, el tipo de error que haya sido, esto queda perfectamente bien grabado, gracias a Dios. Porque gracias a esto puedo aprender de la experiencia y no volver a caer en lo mismo. Entonces, cuando las personas piensan que perdonar es olvidar, van a luchar contra algo que nunca van a poder realizar. Porque el recuerdo siempre va a estar ahí. Entonces, alguien podría preguntar, ¿cuál sería entonces la diferencia? Si no es olvidar, desde mi personal perspectiva y desde lo que vamos a decir que conocemos dentro de lo que es la terapia del perdón y la investigación abundantísima que hay en este rubro a nivel clínico, perdonar significa que puedas recordar sin que te duela. Ah, ok. Entonces yo puedo hablar de algo que me sucedió sin que se me mueva la tripa. Y seguramente todos conocemos personas que nos recuentan cosas de su pasado. Pues sí, mira, me sucedió esto, efectivamente me engañó en aquel entonces, ahora le doy gracias a Dios que aquello haya pasado. Y te lo cuenta como el que te está contando una película que vio. Ahí tenemos un verdadero perdón. Pero caer en este error de pensar que es olvidar, creo que es destinarnos a seguir con más de lo mismo. Y sobre todo a no aprender de la experiencia que hemos vivido y por lo tanto volver a caer en la misma trampa en un futuro, sin alertarnos a, está pasando más de lo mismo. Sí. Cuidado, voy a caer en más de lo mismo. Creo que esto es importante. Yo incluso diría que para perdonar es necesario no olvidar, ¿no? Así es. O sea, van como paralelos, ¿no? Ajá. Muchas veces se confunde con sinónimo que el perdonar es condonar, eximir, y no va por ahí la cuestión. O sea, van de la mano. Para que alguien pueda perdonar, se requiere forzosamente recordar aquello que sucedió. Y como comentaba Rosa, en un panorama muy positivo podríamos hablar de que ese recuerdo ya no va a tener, ¿no?, esa sensación displacentera. El impacto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero cuando son transgresiones mucho más violentas, ¿no?, sí se puede recordar, pero ya sin que esa situación emocional me rebase, ¿no? Quizás sí va a haber un dejo de dolor, un dejo de enojo, pero mucho más llevadero, ¿no? Y que no va a ser el eje central de mí todos los días. Sí, yo tendría que pensar que es como cuando te cortas. Te cortas con un cuchillo, ahí está la herida, te duele, te lastima, y pretender olvidarla es como que no hubiera cicatriz. Perdonar es sanar. Se reconstruye, sana, queda una cicatriz, ahí va a estar, claro. Y va a estar toda la vida, siempre, ¿no? Ahí va a estar. Y a lo mejor con el frío duele un poquito, ¿no? A lo mejor en ciertas condiciones incomoda, pero perdonar es sanar, no es olvidar ni que quede la mano sin la cicatriz, ¿no? Y es entender, como decía Rosa en el corte anterior, ¿qué me está doliendo a mí? ¿Qué me generó esta situación y cómo yo aprendo a partir de esta situación? Y entonces el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Me dolió? Sí, claro que me dolió, pero puedo aprender y dejar de sufrir. El problema es cuando te enamoras de la piedra y cuando no la sueltas porque estás en una dependencia. Entonces, ya me pusiste el cuerno, ok, ya te perdoné, ok, híjole. Me volviste a poner el cuerno, híjole, te tengo que volver a perdonar. Entonces no te suelto porque no he aprendido, no he sanado lo que en mi proceso personal tengo que sanar para soltarte y decir gracias por la experiencia, aunque dolorosa, pero me permite crecer y fortalecerlo. Sí, es que esa dimensión, digamos, de como es tan personal, Marisa, es algo que sí se tiene que resolver, un poco completando lo que decía Rosa Argentina. Sí es una dimensión personal, pero se tiene que reconocer el lugar que ocupa el otro y el lugar que ocupa el hecho en una dimensión mucho más amplia. ¿En qué sentido hay que reconocerlo? O sea, hay que reconocerlo en el sentido en el que las intenciones también tienen un papel muy importante. Digamos que la dimensión jurídica de los hechos también tiene esa cuestión de imputabilidad o inimputabilidad de las cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que te hiere sabiendo que te está lastimando a alguien que te hiere sin querer. Sí, y alguien que te perdona sabiendo que el acto del perdón puede hacerse público y tener una dimensión de autoridad, ¿no? Tener una dimensión en el que tu perdón humilla al otro y que lo perdonas frente a los otros para que la culpa se reconozca de una manera doble, ¿no? Como perdonado y como culpable. Claro. Porque esa dimensión también, el de las intenciones, es un aspecto muy importante. Y es ahí cuando cobra una dimensión política. Alguien, como decía Rosa Argentina, se casa,
se casa en el pacto social de que no va a engañar al otro, y aparentemente no hay ningún acuerdo entre ellos, como aparentemente pasa con esta mujer que se queja amargamente y que no tiene perdón. No tiene perdón para su madre, quién sabe si para su suegra. A lo mejor su suegra sí perdona de manera vicaria la infidelidad de su hijo con esa mujer que tal vez no tiene tantas virtudes como se adjudica, ¿no? Sí. Y lo justifica, pero esa dimensión personal tiene una dimensión que es incomunicable socialmente. Hija, ¿cómo perdonaste a este patán? ¿No? Hermana, ¿cómo te va a volver a hacer lo mismo? ¿No? Es incomunicable. Alguien perdona, pero no puede comunicarlo más que al perdonado. Y ese proceso de sanar en el que la gente de los testimonios reconoce como parte del perdón, sí tiene una dimensión completamente de volver de colocarse en un lugar, en un mirador distinto para aprender justamente de la experiencia y poder reiniciar una vida reelaborándola, ¿no? Que es una parte fundamental. ¿Por qué podríamos no querer perdonar? O sea, ¿por qué está esta sensación de que si no perdono es como salvaguardar mi dignidad, es como protegerme, es como cuidar mi autoestima? Bueno, ¿no? Yo creo, Marisa, que algunos de nosotros no perdonamos por lo que se puede llamar las ganancias secundarias. Sí. ¿Y cuáles son las ganancias secundarias? La primera es tener poder. O sea, mientras tú me hayas ofendido e inclusive vengas y me dices, bueno, perdóname, y yo no te perdono, yo estoy como por encima. Ocupo un lugar de poder. Esto me lleva a que mientras te haga yo sentir culpable, te puedo manipular. Recordemos que la culpabilidad es una estupenda herramienta para manipular a las personas. Por eso hay que tener tanto cuidado con ella, ¿no? Y también en las religiosidades. Porque desde mi perspectiva, tú sabes que soy creyente, Marisa, pero cualquier religiosidad que instiga culpa y culpa es una religiosidad que está manejando, está manipulando a la persona. Sí. Entonces, ¿por qué no perdono? Primero, porque estoy desde un sitio poderoso. Segundo, porque te puedo hacer sentir culpable. Tercero, y es una de las peores, soy la víctima. Pobre de mí, mira cuánto he sufrido. ¿Y qué significa ser víctima? No asumir la responsabilidad de la propia vida. Entonces te encuentras con personas que se siguen lamentando de lo que les pasó hace 40 años, con personas que ya murieron, que ya no están ni siquiera en el libro de su vida. Pero me resulta mucho más fácil pasar de víctima. Es que tú no comprendes, Marisa, lo que a mí me ha pasado. Tú no sabes lo que me sucedió con mi abuelito. Fue terrible, me dejó marcada para toda la vida. Inclusive soy carnita para los psicoanalistas, sin lugar a dudas. Sí. Entonces, esto a lo que nos lleva es a quedarnos atrapados, lo que yo llamo la victimez, y explorar el cómo los demás resuelven mi vida, en vez de asumir responsabilidad. Entonces, una de las cosas que también a veces se ignora, y aquí, en ese caso, los colegas podrán decirlo, es que hay gente que no tiene otra cosa de qué hablar en su vida. Sí, claro. Hay más gente que de aquello que no perdona. De aquello que no perdona. ¿Cuántas personas conocemos que tuvieron una relación muy álgida, muy dolorosa con una pareja? Se perdió la pareja y no volvieron a rehacer su vida con otra. Entonces no tienen nadie de quien hablar. Es mejor tener a alguien. ¿A quien odiar? A quien odiar. Que no tener nadie que ocupe un lugar en nuestra vida. Y mientras nosotros seamos rencorosos, mientras nosotros odiemos, acabas de mencionar una palabra fuerte, alguien está ocupando un espacio en nuestra vida. Claro. Por lo menos, aunque no esté el bulto, pero está el fantasma del bulto. Y eso a veces para la gente es mi peor es nada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Fíjate, qué fuerte. A ver, Oscar. Hay muchas llamadas ya y comentarios. Nos dice Yadira Ríos, cuando el enojo o el rencor está quemando a todo y lo que se siente esta quemación en el cuerpo, alma y espíritu, perdona por eso. Patricia nos dice, nos manda saludos desde Veracruz y dice, hay que dejar que pase el dolor para poder perdonar de verdad, pero el hecho de hacerlo no significa volver a confiar. Lita Leaños, yo creo que está
todavía con un poco de rabia contenida, porque nada más hace como que no, Como que todavía no. no puede procesar bien el perdón. Bueno, nos queda otro rato de programa, sí, a ver si la exacto. convencemos. Miguel Ángel Faril nos dice, ¿han escuchado de la Escuela del Perdón? ¿Qué opinan de ello? La Escuela del Perdón y la Reconciliación fue fundada por los jesuitas y empezó en Colombia. Estúpida y sensual nos dice, buen tema, perdonar es todo un proceso. No puedes perdonar si todavía te duele. Liliana, buenos días desde Guadalajara. El perdón te ayuda más a ti porque sueltas dolores. Algunos dicen que previene incluso hasta el cáncer. Tony Tostao, los mexicanos estaremos preparados para el perdón. Por otro lado, nos dice también Joseph G. Las emociones se deben expresar para pasar por el proceso de análisis y superar la traición y llegar entonces al perdón. El perdón no es olvidar ni justificar, mucho menos cambiar de opinión. Justicia mexicana, pues yo no me proyecto con eso del perdón. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, ¿o no? Por otro lado, esta llamada de Edith Sánchez Mejía, mi yerno siente rencor y odio hacia su mamá porque de pequeño le pegaba mucho. Le sugiero que perdone a su mamá, pero no quiere. Actualmente le ha ido muy mal. No tiene trabajo y comenta tal vez que la buscará para pedirle perdón, pero a la vez la verdad es que no sabe qué hacer. He pasado por situaciones difíciles, nos dice Teresa. Lo último que no pude perdonar fue la infidelidad de mi hermana con mi marido. La relación entre ella y yo se ha deteriorado mucho. Tengo mucho rencor hacia ella. ¿Qué es lo que puedo hacer? Agustín Leal Zúñiga de Nezahualcóyotl, ¿cómo perdonar a mi papá? A los 8 años me salí de su casa porque era muy violento conmigo. En mi vida adulta lo perdoné, pero por más que lo busco, no le interesa y me confunde mucho su actitud. Señora Olmedo, se trata de comprender para saber los motivos del engaño o injuria y una vez sabiendo sus motivos, nos liberamos porque no, eso es perdonar y si nos gustan esos motivos, hacemos todo lo posible por perdonar y finalmente estamos libres. Y esta otra llamada de Berta que dice, llevo 50 años de casada, me casé a los 17, tuve 5 hijos. Fui golpeada por mi pareja, por mi esposo. A pesar de que mantenía mi casa en orden, aguanté esta situación porque tuve una niñez con muchas carencias y cuando me casé con él tuve todo. No sé si hice mal o bien haberme aguantado tantos años. Actualmente sigo con él, no siento odio, pero sí rencor. Quisiera preguntar a los especialistas hasta qué punto estoy mal para seguir al lado de este hombre. ¿Cómo perdonarlo? Fuertes comentarios y llamadas. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. A ver, alguien que le quiera Lo que contestar. sucede es que, digamos que las cosas que mencionaste, por ejemplo, el hombre que se tiene relaciones sexuales con su suegra o la cuñada, pero digo, hay más situaciones en toda esta trama edípica, ¿no? De incestuosa. Digamos, hay una parte en la que no hay escrúpulos, ¿no? Pues poner las escrituras de la casa de tu madre a manos de alguien que merca con los préstamos, de este tipo de cosas. Hay unas cosas que no son perdonables porque transgreden toda la posibilidad de que el sujeto se recupere, porque es un radio de destrucción demasiado amplio, ¿no? Lo que refiere mucha gente tiene que ver eso. Y el precio que alguien paga, como la de la pregunta, me casé con alguien que me dio todo porque no tuve nunca nada, pues son los precios de, ¿no? Alguien trama con el diablo, negocia con el diablo algo que no puede pagar, ¿no? Porque el alma, digamos, no tiene precio, ¿no? Miguel Ángel, perdón. Sí. Hay un puntito ahí en que difiere un poco. Yo creo que todo es perdonable, todo. Y todo debe ser perdonable porque, retomando lo que habíamos comentado, el perdón es un proceso personal. Y tú debes sanar tu herida, tú debes sanarte tú. Así. Entonces, no importa lo que haya sucedido. Hay cosas que transgreden todos los valores, como el ejemplo de mi marido se mete con mi hermana, ¿verdad? Que no nada más va por el maridito, también va por la hermana. O sea, ahí estamos hablando, es doble ofensa, porque nunca lo hubiera esperado de mi hermana y tampoco de mi esposo. Así que tenemos que darnos cuenta que no hay que quedarnos atrapados pensando, bueno, es que hay cosas que ciertamente son imperdonables. Yo creo que todo es perdonable, siempre y cuando ubiquemos el aprendizaje y no nos prestemos a seguir en la misma relación. Esta señora que también nos llamó, o a través de Twitter llegó, ¿verdad, Oscar?
La de la señora que se casó con el señor con una infancia muy... No, esa es llamada. Esa es llamada, ok. Bueno, pues para esta persona que nos está obviamente escuchando, yo creo que aquí nos dejas una lección a todos. ¿Cuántos de nosotros no caemos en relaciones tóxicas porque venimos de relaciones tóxicas? Entonces, en el momento que nosotros hemos sido lastimados de pequeños, o como cuando una persona recién se separa, se divorcia de una pareja que está muy, muy lastimada, muy sensible, fácilmente podemos caer otra vez en lo mismo. Nos agarramos como del clavo ardiendo para poder reponernos. Y esto nos lleva a otra relación tóxica. Esta señora ha sido golpeada y se pregunta, ¿sigo estando aquí? Yo creo que la respuesta es, ¿quieres ser feliz o no? Ahorita seguimos platicando de eso. Una pausa y regresamos. El débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi, pensador y político hindú. Porque somos muy orgullosos como personas. Porque hieren sentimientos, hieren susceptibilidades y es algo que de momento o por el transcurso del tiempo no se puede desechar, no se puede olvidar. Porque nos lastima. Algo que nos hagan, que nos lastime, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Porque las personas no estamos acostumbradas a doblar las manos ante algo que te hace daño. Es que luego traes muchos sentimientos encima que no perdonas a nadie. Eso lo estoy hablando por rencor hacia mí, pero pues no todas las personas son iguales. A veces es muy difícil perdonar porque no está uno acostumbrado, porque tiene uno mucha soberbia. Pues a veces nos lastiman y pues como que somos muy orgullosos y no queremos perdonar. Bueno, y tenemos también un testimonio aquí en el estudio, un testimonio anónimo. Muchas gracias por platicar hoy con nosotros. Y cuéntame un poquito, en tu caso, ¿qué es lo que no has podido o has tenido que perdonar? Bueno, en mi caso, sufrí no sé llamarlo sufrir. Mi marido me fue infiel con esta persona. Eso pasó hace 2 años que yo me enteré. Cuando yo me entero, él ya tenía una hija de 1 año y medio. Yo con él llevo 15 años. Ya mis hijos para ese entonces, cuando yo me entero, uno tenía 8 y el otro 13. Sí me dolió mucho. Me dolió mucho y es el momento de, después de 2 años, yo no sé cómo perdonar. Yo padezco de gastritis, colitis, que el gastrólogo me dijo que todas esas cosas eran de emociones, que si yo no controlaba, incluso un día me dijo, ¿cuántos hijos tienes? Le digo, 2. Dice, es que lo que tienes es de emoción, dice, no es de otra cosa. Cuando pasa lo que yo me entero de mi marido, a los 2 meses fue tanto el coraje, el odio, no supe controlar la emoción, que me tuvieron que quitar la vesícula de emergencia. En ese lapso se junta que cuando me están operando se muere mi papá. Traigo un revoltijo de emociones entre la infidelidad de mi marido, que con mi papá que se murió y no supe decirle igual el perdón por muchas cosas. Son 2 años que yo no he tenido vida para mí. Porque todas las noches no duermo en pensar en vengarme, en por qué, el que fallé. ¿Sigues con él? Sí, sigo con él. ¿Y cómo es tu convivencia con él? Hay veces que trato yo de hacerme, como dicen por ahí, la loca, de no tocar el tema, porque en cuanto yo empiezo a tocar el tema, él se enoja, me empieza a agredir, a decir y amenazar que se va de la casa. Y es cuando se me cierra el mundo de verdad.
Siento como que traes todo lo traes atorado, Sí. todo lo traes dentro de ti, no has podido expresarlo, no has podido hablarlo con la persona con la que tendrías que hablarlo, y además traes también la pérdida y el duelo por la muerte de tu padre. Sí. ¿Quieres que te den algún consejo aquí nuestros especialistas? La verdad, sí, porque es como dice, traigo todo revuelto, todo confundido, que no sé por dónde empezar. Siempre, como dicen, la herida me duele. Yo no puedo estar tranquila ni un momento porque lloro, me lastima, no estoy tranquila en mi casa con mis hijos, los desatendí mi casa, mi aspecto personal igual. Ya, yo no agarré el vicio del cigarro. Hay veces que me acabo una cajetilla en un día y estar pensando como, ¿qué va a pasar con mi vida? Ya, la verdad ya no aguanto más porque me estoy llevando, como dicen, a mis hijos de corbata. Así es. Porque también sufren, porque como me dijo a mi hijo pequeño, mamá, dices que si se va mi papá, estamos tristes. Dice, pero si está aquí, peleamos todos. Fíjate qué importante, o sea, tus hijos están dándose cuenta de esta situación que vives Sí. en tu casa y me gustaría mucho que te pudieran contestar, pero antes que nada te quiero agradecer muchísimo el que nos abras tu corazón y tu confianza y de aquí vas a salir con algunas respuestas el día de hoy, prometido. A ver, ¿quién le quiere decir? A ver, Mariana. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Por una parte, el perdonar la infidelidad, ¿no? Y como ya habíamos resaltado, el perdonar no quiere decir que va a haber una reconciliación o que la relación tiene que continuar. Entonces, a la par del perdón, tú tendrías que evaluar si quieres continuar la relación o no, ¿no? ¿Qué tanto te beneficia, qué tanto te hace feliz, cumple tus expectativas y qué tanto no? Y quizá el costo es demasiado, entonces es una situación que tú tienes que evaluar contigo misma. Y también quisiera retomar la parte del cuerpo y de la mente, ¿no? Este es un ejemplo donde podemos ver que cuando no se perdona y se empiezan a gestar estos rencores, finalmente atacan al cuerpo, ¿no? Sí. Ella nos comenta cómo de repente la tuvieron que operar de emergencia de la vesícula. Entonces, finalmente este daño te lo acabas haciendo a ti mismo, ¿no? Por eso es que el perdonar no es perdonar al otro, es perdonarse a uno mismo, liberarse de ese dolor, ¿no? Entonces yo sí te invitaría a que reevaluaras tu situación y vieras si realmente tú quieres continuar en esa relación. Y el tema del perdón, esa parte, ¿no? Esa parte. Es que lo que yo alcanzo a ver en tu caso, y gracias por compartirlo, es que hay varios duelos aquí. El primer duelo es la infidelidad misma de mi pareja, ¿no? Por supuesto doloroso y por supuesto podrías o no perdonar, pero ahí hay un duelo. Luego está la muerte del papá, pero luego hay un duelo más profundo que no alcanzamos a ver, que es la muerte del matrimonio y de la relación como yo lo había vivido, soñado y en mi pensamiento mágico antes de la fidelidad. Entonces, me aferro a esa relación que yo soñé que debía de ser, que fue ultrajada con la infidelidad y que han pasado 2 o 3 años y que tampoco va a regresar porque esa relación tampoco existe. Tienes una relación distinta. Entonces, cuando tú dices, es que ahora me agredo, es que ahora fumo, es que ahora me lastimo, es que el perdón es justamente para ti. ¿Cuándo es buen momento para perdonar? ¿Y qué perdonar? A lo mejor ya perdonaste la infidelidad y dijiste, está bien, puedo vivir con eso y aquí voy a estar. Pero no has perdonado el hecho de que se rompió la relación que ustedes dos tenían y están tratando de vivir una relación de escenografía, una relación pues de maquillaje, que están tratando de fabricarla. Cállate, no hagas nada, no digas nada, porque si dices va a haber problema. Y entonces toda esa emoción, en vez de extroyectarla, la introyectas hacia tu interior y te estás enfermando. Y por supuesto, estás heredando esa situación a tus hijos. Entonces, ¿cuándo es momento para perdonar? Yo quisiera proponerles, no sé cuánto pese esto, a lo mejor pesa 20 gramos o 30, pero si yo lo sostengo así,
durante 45 segundos o 60 segundos, va a llegar un momento en que ya no lo voy a poder sostener. Entonces, no es cuánto pese el dolor, o no es cuánto pese el daño, o no es cuánto pese lo que me dolió, es cuánto tiempo estoy dispuesto a cargarlo. Porque la ofensa puede ser tan sencilla como 200 gramos, pero si sigo cargándola, eventualmente me va a lastimar. Y ya no me va a lastimar el hecho mismo que mi marido me hizo o me dejó de hacer. Lo que hoy por hoy te lastima es todas tus voces internas de por qué a mí, en qué fallé, qué hice mal, qué no le ofrecí. Habría que entender que la infidelidad del sujeto muy probablemente no tuvo nada que ver contigo. Tú podrías haber sido la esposa perfecta y el tipo de todas formas iba a ser promiscuo. O sea, pero todo este tema ya es autodaño. Por eso el perdón es para ti. Es el pretexto, el reto de decir, gracias a esta ofensa me veo, me reviso, aprendo y crezco. Y al final entonces puedes incluso bendecir el daño, decir gracias porque esto me dio la oportunidad de crecer. Lo que no implica que tengas que seguir en esa relación, con esa persona o en esa relación, ¿no? Pero son duelos distintos, claro, se rompió y además, la relación. Tienes razón cuando dices que son varios duelos juntos y por eso es que estás tan mezclada. Y te voy a invitar a reserva, digo, que creo que Rosita también te quiere decir algo, pero te invitamos de todas maneras cuando termine el programa que te acerques con los especialistas y a ver de qué otra manera también te podemos ayudar de una manera más personal, más directa, ¿sale? ¿Qué le querías decir Pues mira, rápidamente? yo te agradezco igual la confianza que has tenido para relatar tu experiencia. Estoy de acuerdo con lo que ya se dijo, hay varios duelos, hay que procesarlos. Tienes que buscar con quién expresar tus emociones. Tienes que buscar a quién decirle el enojo que puedes tener, la tristeza que puedes tener, para impedir que eso te siga haciendo daño porque te lo sigues de alguna forma tragando. Pero el perdón, yo he dicho aquí que se puede perdonar todo y que siempre podemos perdonar, pero tiene un límite. Y el límite es cuando pretendemos perdonar tolerando actos ofensivos. O sea, te perdono por tu infidelidad, pero me sigues siendo infiel y sigo viviendo contigo. Eso es un autoengaño. No puede haber perdón de que me des una bofetada si me la sigues dando, porque eso es caer en un juego, en una terrible relación de codependencia. La pregunta que yo me gustaría que te plantearas es ¿qué es lo que quieres realmente de la vida? Tu vida no puede depender en tu felicidad exclusivamente de otra persona. Nadie debe poner su felicidad en manos de otra persona. Tenemos que reconstituirnos a nosotros mismos y tú tienes todas las posibilidades del mundo. Muchas veces quedamos atrapados en esas relaciones por seguridad, porque sientes que el mundo se te acaba y tú dijiste algo semejante. Pero en ti está la posibilidad de salir. Entonces tú tienes que determinar o que te valga y sigues estando ahí, pero que ya no te afecte, porque te conviene, porque consideras que es adecuado, por tus hijos, por lo que tú sí mandes, pero sin que te afecte y sin que siga habiendo esos pleitos y esas situaciones que van a lastimar a todos, o bien tomas la decisión de valorar más lo que tú puedes hacer con tu vida de hoy en adelante. Yo creo que perdonar puedes, pero no mientras sigas tolerando ofensas. Eso es un autoengaño. Y es que las preguntas que hace tienen que ver como con realidades que compartimos todos. Rosa Argentina disentía de lo que yo señalaba, que todo se puede perdonar. Sí pienso que todo se puede perdonar. Lo que pasa es que hay una dimensión en la que sí está el otro, sí existe el otro. O sea, no basta con decir yo me perdono y estoy sano, ¿no? Limpiarse es un proceso necesario. Pero el otro hace cosas que no pueden ser absueltas, que no pueden ser... que no se pueden repetir una y otra vez. Que no se pueden ignorar, digamos. No. Hacer Digamos, como que no cuando están. hablo de que no hay escrúpulos y de que se tienen que tener ciertas reglas, tiene que ver con la existencia del otro. Con la existencia de uno mismo, tiene que ver con preguntas que tú te haces, que son, ¿en qué parte yo tengo cierta culpa? Hay una idea muy interesante en el psicoanálisis, de un texto que se llama Duelo y Melancolía, en el que el yo se hace tantos reproches, tantos autorreproches, que no se puede perdonar. Todo es perdonable desde esa dimensión del duelo. Cuando tú dices, no pude perdonar a mi padre, mucha gente dice, y no pude perdonar a mi hermano, y no pude perdonar al gato, y no pude perdonar al vecino. O sea, hay una dimensión de violencia y de agresión interna que todos resultan
culpables de algo, ¿no? Entonces, esa dimensión del yo que se autorreprocha tener envidia, tener celos, tener rivalidad, esa es una parte que ayuda mucho, como decíamos, a tener a alguien. Pero alguien, la vecina, ¿quién? ¿La peinadora? ¿Quién? Alguien que pueda tener una representación muy neutra en el terreno de nuestros sentimientos y no le estemos hablando al marido creyendo que es nuestro mejor amigo un o a nuestra mamá. Un proceso terapéutico, digamos. Claro. ¿no? Es un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico Entonces, importantísimo. esa parte del yo, cuando terminan los autorreproches, ¿por qué no fui a ver a mi mamá el día que murió? ¿Por qué no le dije que la quería mucho? Esos son autorreproches que uno construye como una manera defensiva de participar activamente en la culpa, en una culpa que uno no tiene. Cuando uno descubre el lugar que uno ocupa en ese territorio, uno se limpia y se perdona. Lo que sí hay una dimensión objetiva de los hechos. Hay un hijo, una familia alternativa, un pasado, que esas cosas pues no se perdonan. La hermana existe, tuvo relaciones con la cuñada, con la suegra. Es que ya ¿no? caché que el problema está en la palabrita perdón. Yo creo que habría que quitar esa palabra, habría que inventar otra palabra, porque eso es lo que nos confunde, ¿me entiendes? Sí. Que, por supuesto, uno dice, hay cosas que uno no puede hacer como que no existieron, que al final de cuentas uno pensaría que ese es el perdón, hacer como que ya pasó, ya no me dolió, ya no importa, ya, otra cosa. Cuesta mucho trabajo, hay cosas que sí te van a importar toda la vida, pero que no te duelan, o sea... Es que eso es el perdón. O sea, habría que clarificar, ¿no? Sí. Perdonar es dejar ir, es liberarnos, soltar, claro. es sanar nuestra propia herida. Por eso yo decía, la pregunta no es si merece el otro ser perdonado, la pregunta es, ¿merezco yo ser feliz y libre? Esa es la verdadera pregunta. Lo que pasa es que el otro existe. Sí. O sea, no se puede obviar. Pero o sea, hay una parte en la que tú mencionaste, obviar. Rosa, el tema de la reconciliación. O sea, la reconciliación es restablecer los vínculos. Y ahí está la dimensión política. Mamá, voy a volver a ver con mi marido. Y el niño de la otra que me traicionó va a venir a comer los viernes. No sé. Hay una parte que es una reconciliación. Pero el otro sí existe, Rosa. El otro tiene una dimensión que está en los hechos y que tiene una amplitud jurídica. Cuando lo llevas a un juez y al derecho familiar, el juez dice, ok, hay una dimensión de la culpa y de las responsabilidades. Y las personas existen, los actores están ahí presentes. Pero tenemos una cuestión idiosincrática donde en nuestra cultura todos los muertos están vivos, cargamos con cadáveres frescos. Sí. Y nuestra manera de celebrar el 2 de noviembre es esa. Todos están aquí, papá, a comer arroz y mole y toda esta parte. Oye, me encantó eso, No, nuestros muertos frescos. Sí, están ahí permanentemente. Entonces, hay una parte en la que tenemos que convivir con ese fantasma. Hay una cuestión, como pasa en la literatura, en la cultura japonesa, en la cultura inglesa, que están llenas de fantasmas y de cosas animistas. Hay una parte así, pero el otro sí existe. Lo que uno tiene que pensar es que uno puede colocarse en un terreno distinto para no ser afectado por esa pena que uno le afecta tanto y perdonarse, ¿no? Pero a eso es a lo que yo voy. O sea, el otro por supuesto que existe, pero primero no tengo por qué seguirme relacionando directamente con el otro. No. Y segundo, puedo tratar al otro sin rencor, habiendo perdonado y ubicándolo, como es el caso de muchos divorcios, donde, bueno, es el padre de mis hijos. Así es. Vamos nuevamente a una pausa y seguimos platicando. Ve cómo esto se pone álgido, porque me imagino que todos estamos sintiendo lo mismo, ¿no? Sí, todos estamos de acuerdo en que hay que perdonar para uno sentirse mejor, pero ¿qué haces con eso que no te gustó y que sí está ahí y que de todas maneras deja huella? Vamos a una pausa rápida y regresamos, no se vayan. Perdónaselo todo a quien nada se perdona a sí mismo. Confucio, pensador chino. Bueno, ya regresamos a Diálogos en Confianza. Y aquí en Canal 11, la verdad es que estamos emocionados porque regresan los premios de la televisión de América Latina, los premios TAL. Y Canal 11 tiene 4 categorías o 5 categorías en las que está nominado. Así que les solicitamos desde luego, si quieren regalar su voto para alguno de estos programas, por supuesto será de mucha ayuda para nosotros y lo apreciaremos mucho. Fíjense los programas que están nominados. Kim, que pertenece desde luego a la barra infantil. Otro es Sofía Luna, Agente Especial, que es la primera serie infantil de divulgación científica en México. Otro programa u otra serie es Los Otros Mexicanos, que tiene que ver con el tema de la migración. Y el otro tema es
Requiem por Leona Vicario, una serie original de Canal 11 que desde luego pues nos hace llenarnos de orgullo. Y gracias a todos estos programas, a estas series, entonces recibe Canal 11 estas nominaciones. Y es muy sencillo votar aquí para los premios TAL. Lo único que tienen que hacer es desde una computadora personal o una laptop, entonces pueden entrar a la página de Facebook justamente de estos premios TAL. Y para más información también, por ejemplo, pueden entrar a la página de Canal 11. Allí encontrarán justamente la liga para que los lleve a esta página y a través de Facebook entonces pueden votar y seguramente entonces estaremos recibiendo buenas noticias unos días después. Así que aprovechen esta oportunidad para votar por estas producciones de Canal 11. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. ¿Es así, Gaby? Así es, vamos a ver. El dolor es el estado natural de una persona que se siente agredida, por la razón que sea. Pensamos que perdonar es condonar o justificar lo que la otra persona ha hecho. Y nada que ver. Yo puedo perdonar a una persona, pero de ninguna manera justificar lo que ha hecho. Se trata de un proceso justamente de encontrar el lugar que uno ocupa en las acciones que el otro ha realizado. Cuando uno sabe el lugar que ocupa las acciones del otro y los acuerdos que se han hecho para que uno se sienta traicionado, la dimensión cobra un carácter absolutamente personal. Esa forma de traición, esa infidelidad, es un modo de actuar común en una sociedad como la nuestra, con una doble moral. Todo mundo quiere escapar de la doble moral y se siente identificado cuando alguien padece esa traición. Es una virtud moral e individual, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno elige qué perdonar y a quién perdonar. La culpabilidad es una estupenda herramienta para manipular a las personas. ¿Qué significa ser víctima? No asumir la responsabilidad de la propia vida. Yo creo que todo es perdonable, siempre y cuando ubiquemos el aprendizaje y no nos prestemos a seguir en la misma relación. Perdonar es sanar. Se reconstruye, sana, queda una cicatriz, ahí va a estar, y va a estar toda la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Me dolió? Sí, claro que me dolió, pero puedo aprender y dejar de sufrir. Que la prueba de fuego del perdón es la capacidad de volver a amar. Esa fue una probadita de la primera parte. Imagínense cómo se va a poner la segunda parte. Yo, de verdad, bueno, ya no aguanto. Guadalupe Riestra nos dice, quiero compartir la frase de Jorge Luis Borges. El olvido es la mejor venganza y el mejor perdón. Un anónimo de Cuauhtémoc nos dice, hace tiempo mi esposo me fue infiel y con el tiempo me costó mucho trabajo perdonarlo. Por otro lado, esta llamada es de la señora Olmedo. Se trata de comprender para saber los motivos del engaño o injuria. Y esta justamente ya le había dado lectura. Artemisa, me han hecho muchas cosas feas en la vida. ¿Es normal tener ese sentimiento de dolor a pesar de que el tiempo ha pasado? María Elena Martínez Perea, trabajé en un grupo de neuróticos y el perdón hacia la persona que mató a mi hijo, que estoy ya hace 13 años pensando o doliendo, es muy duro, pero he aprendido que es por el bien de uno mismo, para vivir más tranquilos. Mi exesposo me dice que aún no le he perdonado las humillaciones y abusos que cometió contra mí porque no regreso con él. Yo le digo que ya lo perdoné, pero eso no significa que tenga que regresar a vivir con él. Lo decías en un principio, Rosita, que es una forma de chantaje. Alicia Álvarez Romero, mi esposo murió y después de 5 años mi hija me dice que él la violó. No puedo perdonar a mi hija ni a mi esposo. Él era su padrastro. Siempre le dije a mi hija que si la molestaba me lo dijera, pero no lo hizo. Por tal situación tenemos muchos problemas. Siento rencor hacia ella y no puedo perdonarla de corazón. María, ¿qué pasa cuando una persona pide perdón y no le hacen caso? Anónimo de Cuauhtémoc, considero que hay cosas que no se pueden perdonar, como por ejemplo los hechos de un violador. Carla, tengo mucho coraje contra una persona y no sé cómo perdonarla. ¿Qué es lo que puedo hacer? María Ángeles Quesada, los conflictos crecen porque va saliendo una cosa y después otra, y así sucesivamente. Por más que quiero darle la vuelta, siempre falla algo. Entonces yo quiero saber cómo perdonar. ¿Se puede perdonar aún viviendo conflictos una y otra vez con la misma persona que no puedes perdonar? Yo vivo con esa persona y me provoca estar siempre a la defensiva. Elisa Rivera,
El perdón yo diría que es más bien comprensión, es tomar responsabilidad de nuestras emociones y nuestra propia vida. Valery Samaniego, a las acciones no se les lleva el viento, a las palabras lamentablemente sí. Eric Montes, ¿hay alguna metodología para llegar al perdón? Jordani Anaí Bernal, ¿perdonar es ignorar lo malo que nos hicieron? Nos pregunta. Victoria Reyes, ¿cómo perdonar a mí misma? Soy mi peor enemiga por lo que hice hace algún tiempo. Quisiera ser otra persona y la verdad es que esto es muy doloroso. Jorge Arturo Zamora, los rencores enferman literal, pero debemos perdonar y sanarnos. Life Leader dice, perdonar a alguien cuesta el orgullo, pero el no hacerlo costará tu libertad. Alma nos dice, la mayoría de los mexicanos todo lo perdonamos. La Monroy M, el perdón es la voluntad de querer estar tranquila y bien, aceptar los ciclos con dignidad y con conciencia. Y había una llamada muy importante y dolorosa, donde ya había fallecido su esposo y era el padrastro de su hija a quien violó y lo cayó durante un tiempo. Esta llamada, bueno, obviamente se encuentra en un conflicto porque no puede perdonar ni a su hija ni a su esposo que ya falleció. Además, este elemento extra ya no está presente para poder confrontar una situación tan delicada. Yo creo que en relación a esto habría que clarificar un poco, porque ella dice que su hija fue violada. Así es. No dice que su esposo empezó a mantener relación con su hija, sino habla de que fue violada. Esto implica un dolor terrible para esa chica. Claro. Claro. ¿Cómo podemos? Y también tendríamos que ver cuál es la edad de esa persona cuando esto ocurrió. Pero vamos a decir que una persona como madre, tu hija fue violada por tu esposo, que es su padrastro, ¿cómo podemos culpabilizar a esa chica cuando fue víctima de una violencia? Pero aquí es donde está esta como cortina de humo que nos queremos poner ante relaciones que son inadecuadas, porque en el fondo culpar en cierto sentido a la hija es seguirlo haciendo al marido difunto una especie de pobre inocente que fue seducido. Entonces, habría que clarificar una serie de cosas, no sabemos a qué edad sucedió eso, no sabemos por cuánto tiempo duró, pero yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado cuando una pareja viola a nuestra hija con esa palabra como ella lo usó, violó. Yo creo que ahí tenemos una es muy clave. lagunoso, es muy lagunoso el comentario, porque finalmente la hija se lo confiesa muy tarde. O sea, habría que ver qué gana la hija al decírselo. Y eso es lo que, ¿no? eso es lo que enoja a la mamá. Que son las intenciones. Finalmente hay una intención al decir pero eso. Pero yo aquí veo la ganancia. O sea, si el hombre abusó de la chica y el hombre muere y la chica ve que la mamá está destrozada por esa muerte, a veces no pensamos maduramente y decimos, pues le voy a decir quién realmente fue este hombre para que tal vez se le quite algo de la tristeza. Y yo quede menos excluida de ese duelo. ¿no? Y otro punto que no hemos analizado es, decías bien, la edad de ella, pero entonces muchas veces hay una serie de amenazas que no nos permiten abrir la boca y justamente liberarnos de todo esto. Una vez muerta esta persona y acabada, entonces la amenaza se puede liberar seguramente. Creo que hay muchas cosas porque también en el fondo ella nos dice, yo le di la confianza para que ella me dijera si pasaba algo, pero no es tan sencillo, dependiendo de la edad y las amenazas que haya habido tal vez. Pero hay una serie de elementos, perdón, en los autorreproches, es que la gente no se da cuenta de lo que pasó. Mi marido me engañaba desde hace 3 años y nunca me di cuenta. Mi esposo violaba a su hijastra y no me di cuenta. Hay una parte del autorreproche que tiene que ver con una negación, ¿no? Pero hay una característica en la víctima en la que siempre hay un autorreproche. Siempre piensa, me violaron porque iba en minifalda, porque iba demasiado tarde, porque no. Hay una parte en la víctima que siempre se autorreprocha, siempre se considera culpable y es parte del proceso de duelo y terapéutico el tratar de encontrar una reconciliación de ese yo que se autorreprocha con uno que es inocente, que es una víctima auténticamente. Claro. Yo veo, Oscar, de las llamadas que leíste, el 90% dicen no sé qué hacer y no sé cómo hacerlo. Está este caso, está el caso del papá que está perdonando al asesino de su hijo, que a mí me resulta todavía un caso muy agudo, pero a mí me gustaría aportar algo como muy concreto. Hay que darle un valor importante a este dolor emocional y manejarlo de forma correcta. Esto es, si atrás de la cámara en su casa yo encontrara a una señora que le está doliendo la muela,
pero un dolor insostenible que dices, híjole, es que me duele el tercer molar. Difícilmente, amiga mía, hablarías a Diálogos en Confianza para que los especialistas te dijéramos qué hacer. Irías al dentista. Esto es, por favor, vayan a terapia. Busquen una sanación en manos de gente profesional, porque va a acabar el programa en 1 hora y media y va a decir, bueno, entonces lo perdono, no lo perdono, sigo con él o no sigo con él. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Ve a terapia y dale el valor que tiene tu dolor emocional y tu sanación. No está nada mal que no sepas qué hacer ni cómo perdonar, como tampoco está nada mal que no sepas curarte la caries tú mismo. Asiste a un especialista que te ayude y te acompañe en el proceso, porque hemos aprendido a desvalorizar esos dolores internos y únicamente, ¿no?, sentimos que estamos mal si vamos a terapia, o hay 1000 pretextos, no tengo dinero, es muy caro, está muy lejos. Si te doliera la muela, te prometo que buscarías el cómo sí, que alguien te la sacara, ¿no? Busca terapia. Y ojalá tuviéramos 1 hora y media, ya tenemos mucho menos, así que vámonos con... Oye, Liz, decir, acá estoy, no se olviden de mí. Oye, estamos con Guadalupe y quiero que me cuentes tú por qué te ha costado tanto trabajo perdonar. Pues no es que me haya costado trabajo, sino que, pues como hablan del perdón, uno vive, pues ahorita los casos que han dicho, pero también se vive con la propia familia. Entonces, pues yo, el veredicto que puedo dar es lo que se vive, les digo, con la familia, pero también quisiera hacer una pregunta a los especialistas por la forma religiosa en la que luego se toma todo esto. Sí. De que pues uno lo acostumbran a de que si haces esto malo, Dios te va a castigar. O si eres malo, te vas a ir al infierno y todo eso, ¿no? Entonces yo digo que luego de ahí empiezan todas esas culpas o de cómo se habla que no se perdona luego uno mismo y no hay pues luego una salida en la que, como ahorita le digo, las cosas que pasan en otras familias, pues son diferentes. Pero en tu familia y en tu caso, ¿tienes algún asunto que no estás perdonando o que ya perdonaste o qué? Ajá, yo siento que a lo mejor tengo que trabajar en eso, en el perdón. En el perdón. Porque sí he vivido, le digo, cosas pues diferentes con mis familiares, porque yo soy casada. Gracias a Dios tengo un matrimonio estable y en eso no, pero el problema, le digo, es con la familia. La familia de origen, digamos. Ajá, por decirlo. Entonces, pues... ¿Qué tanto la religión pesa? ¿Es tu pregunta? Sí, porque pues luego yo digo para cargar con culpas. Ajá. ¿Tú te sientes culpable de algo? Pues puede decirse, y por medio de eso es lo que les pregunto. Ahí está Rosita ya levantando la mano para contestarte. Vamos con ella. A ver, Rosita. Este toro es mío. Adelante. Primero que todo, hija, yo creo que tenemos que clarificar nuestras imágenes de Dios. Hemos creado un Dios a nuestra imagen. O sea, furibundo, regañador, rencoroso, que no tiene nada que ver con la visión del verdadero Dios. Si somos de origen judeo-cristiano, que sería el caso de la mayoría de nosotros, a Dios se nos dibuja como alguien a quien ni siquiera podemos imaginar. No es un señor mirando detrás de un agujerito a ver a qué horas te equivocas para pegártela. Y si nos vamos al concepto cristiano que predomina en nuestra sociedad, entonces tendríamos que referirnos al Dios de Cristo. Y el Dios de Cristo es el que siempre perdona. Es el que dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. O sea, es el perdón constante y gratuito de Dios. Y yo creo que tendríamos primero que clarificar esa idea. Aunque estoy de acuerdo contigo, ha habido a lo largo de la historia una cantidad de personas que nos pintan una idea de un Dios castigador, con lo cual nos meten culpa y nos pueden manipular más fácilmente. Quiero aclararte que yo soy católica y soy católica practicante. Sin embargo, cuestiono lo que una autoridad me pueda decir al respecto. Y me fundamento en las gentes que saben mucho, como es Cristo, y en este caso como una persona que yo estimo y valoro como una maestra
de espiritualidad que fue Teresa de Jesús en el siglo XVI, y que dice, y entre yo más lo ofendía, él más mercedes me hacía. Nos pinta un Dios que nos acompaña. Cualquier error que tú hayas cometido, te puedo garantizar con mi alma que Dios fue el primero que te perdonó, el primero que le dio vuelta a la hoja, y que las culpabilidades y los rencores son un asunto personal nuestro, porque no acabamos de reconciliarnos con ese yo, como decía Miguel Ángel. Pero nuestra autoestima, nuestra reconciliación personal, nos debe permitir ir más allá de lo que nos ha estado ocurriendo. Estoy segura que tú lo vas a lograr, pero tenemos que cambiar un poco esa visión, porque sí, esa visión religiosa nefasta ha hecho muchísimo daño. En el perdón, como decía yo al principio, si me permites, aquí yo no puedo dar recetas porque no existen. No, pues justo les quiero pedir recetas. Bueno, justo quiero recetas. Siempre con las recetas, Siempre. Marisa. Sí. Pero por lo menos una idea. Ya hablábamos de que hay un proceso psicoemocional, y va para las personas que nos han hablado tanto abiertamente, gracias por tu testimonio, como nuestra anónima, gracias también por él. Un proceso psicoemocional, tienes que reconocer tus emociones, tienes que reconocer que estás enojada o triste, tienes que buscar a alguien, y muy acertadamente lo dijo Helios, si te duele la muela vas a un dentista. Si tienes un problema psicoemocional, busca terapia. Pero también hay que cambiar las películas de la mente. Muchos de nosotros no dejamos atrás el pasado porque es la película que constantemente nos estamos pasando. Y si entramos en el proceso espiritual, que para mí es importantísimo, en los testimonios que se han dicho aquí, comprensión. Toda persona que ofende a otra por infidelidad, por la razón que sea, es una persona que no está bien. Vamos a una pausa rapidísima y seguimos platicando después de esta pausa, a ver si los convenzo que nos den alguna receta. Regresamos a Diálogos en Confianza. Mañana tendremos un tema muy importante, acciones para reducir la mortalidad materna. Y es que fíjense que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres y niñas en edad reproductiva y ocurre durante el embarazo, el parto o el puerperio, y en nuestro país es un problema de justicia social. Desafortunadamente, en las áreas de mayor pobreza es donde se presentan en más ocasiones, o el porcentaje es mayor. Pero ¿qué se está haciendo de manera nacional? Porque internacionalmente hay varias campañas donde se han reflejado ya afortunadamente en los porcentajes. Pero en México, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para revertir justamente esta incidencia? Porque tal vez no es solamente un problema de salud, sino un problema desde la educación que no se tiene y que no llega a todas las familias y a todas las mujeres. Pero no es un problema de mujeres solamente, es un problema de hombres y mujeres. Y desde luego de ello hablaremos mañana aquí en punto de las 9 de la mañana. 5341-4435 es el teléfono para que marquen en este momento y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el testimonio de Silvia Escalera. Mi hija fue secuestrada y muerta en el 2007. Nosotros tardamos 1 año y 3 meses en encontrarla. ¿Qué fue lo que una servidora hizo en ese tiempo? Yo ya tenía meses de que había empezado mi tesis, pero con este suceso, obviamente, el tema cambió radicalmente y pude decir qué quiero entregar. Yo sabía que no podía escribir, pero yo sí sabía a quién preguntarle y decirle, pregúntame, que era mi asesora de tesis, que yo sé que sí puedo hablar. Y así fue como fuimos armando un rompecabezas. Ella iba cachando toda la información y me ayudó a ordenar todas las ideas hasta que finalmente quedó la tesis que se llama Educación para la Resiliencia, a partir de relatos de vida, el caso del secuestro. El común denominador que encontré en los sobrevivientes y en los dolientes fue ese, el sentido de dignidad que se puede enseñar. ¿Cómo? Con una sana autoestima, la fortaleza, tanto fortaleza espiritual como fortaleza física, la prudencia, a callar cuando hay que callar y actuar y pensar, ir 6 pasos adelante de una situación, la prevención y el sentido del humor. ¿En dónde cabe el perdón? Las personas que estamos en esa situación buscamos la paz, porque no podía ser entendible y no puede ser vivido una situación
por un periodo tan largo. El perdón es una decisión personal. No me merezco, a partir de una dignidad sana, no me merezco estar en el suelo cuando yo soy una persona buena, constructiva, positiva, que quiero el bien para mí, para la humanidad. No me merezco estar así. Entonces, el yo sana cuando la persona decide estar bien a pesar de. Es Silvia Escalera, a quien le agradecemos muchísimo, la verdad, su testimonio y además con esta fuerza, con toda esta energía con la que puede hablar del perdón en un caso en el que uno pudiera pensar que es algo imperdonable, ¿no? Como en el caso de que te secuestren y te maten a un hijo, pues qué otra cosa más dolorosa te puede pasar en la vida. Y sin embargo ella dice, no merezco, ¿no? Y habla de dignidad. Entonces me gustaría que bordáramos alrededor de este tema de qué tiene que ver, cómo se entiende aquí la dignidad. A ver. Yo creo que este es un excelente caso. En psicoanálisis hablamos del concepto de sublimación, ¿no? Y creo que este es un ejemplo que lo podemos ver claramente. La sublimación es cuando puedo transformar ese evento doloroso, agresivo, atroz, en algo útil, ¿no? ¿No? O sea, lo transformo, que es lo que ella justamente hace. Está el secuestro de su hija y todos los afectos displacenteros que eso conlleva. ¿Y qué resulta de ello? Una tesis, ¿no? Un manual, podríamos decir, para enseñarle a la gente el cómo perdonar y el cómo ser resiliente, que es mucho también de lo que hacemos en terapia, ¿no? Resignificamos los eventos, ¿no? Les damos otra definición, los transformamos y en la medida que cambiamos la narrativa de lo que pasó, cambiamos nuestra vida misma. Bueno, la sublimación es una manera de salvarse. Pero ahí difiero de Mariana porque, digamos, la sublimación es un desplazamiento. Sí, claro. Aquí lo que hace Silvia Escalera es afrontar el hecho y cambiar un estado de su conciencia. Digamos, una madre con una hija, a una madre sin una hija totalmente vulnerada y asesinada. No, horrible. Digamos que ella logra colocarse en un terreno en el que merece estar, que es el de un entendimiento de esa atrocidad, ¿no? Entonces logra cambiar el de un futuro feliz, envejeciendo, siendo una viejecita con su hijita que la va a ver, a ser una madre sin una hija, eternamente sin una hija. Sí. O sea, pero también, fíjate, tiene una disyuntiva y tiene una alternativa. O sea, puedes pasarte el resto de la vida odiando, resintiendo, padeciendo todo ese dolor que de todas maneras no te regresa a tu hija, ni sucede nada, digamos, extra a lo que acaba de suceder, más que te fastidies tu vida. Y la otra es tratar de sobrellevarlo, entenderlo. Por supuesto, te dolerá toda la vida. Será un dolor que estará palpitando en tu corazón toda la vida, pero decides y apuestas por la vida, el sí a la vida a pesar de todo. Hasta que terminas. El voy a estar aquí, de todas maneras me voy a levantar al día siguiente, el sol va a salir, la vida sigue, pues por lo menos con un poco hasta de que más. Terminas buscándole un beneficio, que un poco en el ánimo de darte esta receta que nos pides, ¿no? Sí. Yo quisiera como armar un poco a manera de una conclusión anticipada. Sí. Hay tal vez 3 etapas y yo diría un ingrediente adicional. La etapa número 1 es la negación del shock. Ante un duelo siempre lo voy a negar. Mi papá me abandonó de chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que haberme abandonado si la expectativa es que un papá se queda? El punto es que me abandonó. Secuestraron a mi hija. ¿Por qué a mí? No importa. El punto es que le secuestraron. O sea, hay un shock. El primer proceso es negarlo para acomodarme al fregadazo que esto implica. Sí. Hay una segunda etapa que yo creo que es tal vez la más importante, que es la etapa de emociones que Rosa Argentina nos decía, ¿no? Siento un enorme enojo, una gran amargura, una gran tristeza, y esta etapa de emociones normalmente está reprimida. Y entonces, como no siento el enojo a profundidad, tengo que sentir enojitos toda la vida. Y un sentimiento lo resiento y lo resiento y lo resiento. Esta segunda etapa es busca la emoción y entonces grita, llora, patalea, llévala hasta que se agote lo más posible para que puedas sanar. Y la tercera etapa es esta donde hago un tema de crecimiento, donde puedo aprender del hecho, independientemente que el hecho me haya gustado o no, algo bueno aprenderé. Si yo rompo la esfera, ¡pah!, se rompió. El principio de realidad está rota. Aunque yo lo perdone, la esfera no va a reconstruirse. Aunque yo busque pedacitos de esfera, ya no voy a tener la misma esfera.
que es el caso del testimonio que nos daba nuestra anónima. El matrimonio, el mismo matrimonio, ya no va a existir, ¿no? Pero ¿qué puedo aprender al respecto de y cómo puedo crecerme? Creo que esos serían como los 3 pasos de la receta, pero siempre con la ayuda, ¿no? Pues del pinche. En este caso, digo, en el caso de la cocina, pues es el pinche terapeuta, ¿no? Que es el que te ayuda, ¿no? Pues así se le dice en la cocina. Sí, pues, además quiero explicar que cuando digo aquí que quiero la receta es un poco en broma, pero sí quiero caminos, rutas alternativas que nos ayuden a por lo menos saber por dónde empezar a transitar por esto del perdón, ¿no? Para que no vayan a pensar que de verdad sí quiero la receta exacta, pero es que sí necesitamos algunas respuestas con respecto a todo esto. Y hay una metáfora que a mí me encanta, que es la metáfora de la perla. Una perla se forma en el interior de una ostra precisamente porque se mete arena en esa ostra y la concha, para defenderse de ese invasor que es la arena, suelta el nácar. Y el nácar se va puliendo, digamos, o se va formando junto con la arenilla que está dentro de la ostra, y es lo que con el paso del tiempo se forma una hermosísima perla. Eso es para mí el mayor ejemplo de lo que es la resiliencia, que es este don precisamente de transformar algo que es agresivo para ti, algo que es doloroso para ti, en algo precioso. Sé que suena a lo mejor un poco pues demasiado fantasioso, un poco difícil de lograr, pero eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hizo esta mujer Silvia Escalera, por ejemplo, con su dolor. Eso es lo que han hecho muchísimas personas que hemos tenido testimonios aquí muy interesantes, personas que no tienen brazos, que no tienen piernas, que la vida les ha puesto pruebas muy, muy importantes y que sin embargo sacan mucho más allá de eso, mucha sabiduría, trascienden, digamos, todo este dolor y hacen algo muy provechoso para su vida. Por eso cada vez que usted vea una perla, acuérdese de eso. Usted puede ser esa creadora o creador de esas perlas dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ¿dije bonito o no dije bonito? Pero Marisa, maravilloso, qué bonito. Marisa, me tienes impactada. Y la religión es una parte importante. Hay gente que, digamos, ese examen de conciencia, que es un atributo de la vida moderna y que es el hombre del siglo XX el que reflexiona sobre sí mismo. Y ese hombre que se ha quedado sin Dios encuentra en sí muchas respuestas. Hay personas que, bueno, viven en la religión, sea católica, judeocristiana, budista, y encuentran un gran apoyo. Lo que sí hay que pensar, según el testimonio, es que la iglesia cambia, digamos, de la primera misa en una cueva y el primer monarca mandando desde una silla de piedra. Hay una parte en la que se castiga con la muerte el pecado. Hoy ya no, digamos, la pena de muerte ha cambiado y los pecados capitales, que son los que merecen el infierno y que no hay perdón para ellos, han cambiado. Digamos que de la gula, tal vez la anorexia no se ha legitimado en la iglesia como un pecado capital, o de la podemos aumentar, o de la pereza a los workaholics, ¿no? A los que trabajan sin descanso como una manera de evasión. Digamos, hay muchos pecados capitales en los que alguien se la pasó trabajando para mantener a sus hijos y sus hijos luego le reprochan la ausencia, pero él le dice que si no hubiera estado ausente no hubieran tenido lo que tienen y ellos dicen no nos hubiera importado si hubieras estado. Hay varios pecados agregables. Es como para hacer todo un programa, pero creo que sí nos queda claro la parte de no ser tan duros con nosotros mismos, no ser tan exigentes en ese sentido inhumano, digamos, de donde hay un límite, ¿no? Y a veces uno quiere ser todopoderoso y omnipresente y no se puede, hay un límite en todo ser humano, ¿no? Todos los seres humanos nos equivocamos. Me gustaría recordar que la palabra pecado viene de pecar, que quiere decir fallarle al blanco. Eso es lo que quiere decir la palabra. Significa que si pecamos es que nos hemos equivocado. Y amigos, vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros errores y poder salir adelante de ellos. La culpabilidad nos deja estancados, sin oficio ni beneficio. O sea, hay que dar ese paso trascendente de reconocer. Y uno de los bloqueos para perdonarnos a nosotros mismos es la soberbia. Porque detrás de ese no me perdono es casi decir, ¿cómo yo, que sé tanto, que me equivoqué de esa manera? ¿Cómo es posible que me haya yo pasado a equivocar lastimando a otros? Pero es que es posible para todos equivocarnos de esa manera. Y debemos de tener ese aprendizaje. Y yo sí quiero dar una receta. A ver, eso. Danos una receta. Voy a repetir rápidamente. Reconoce tus emociones, reconócelas como dijo Helios, vívelas,
Busca muchas veces el trabajo de un terapeuta, pero tienes que reconocer. Segundo, busca efectivamente con quién hablarlo, que en el caso de algo profundo tiene que ser un terapeuta que te oriente y te guíe. Tercero, cambia las películas en tu cabeza. No sigas dándole vuelta a lo mismo. Mientras sigas en la película del pasado, sigues en el pasado. Pero una vez que has pasado en parte por este proceso psicoemocional, tienes que dar el paso trascendente hacia lo espiritual. Algo que le decíamos a nuestra anónima, tienes que parar los gestos ofensivos. No puedes perdonar si sigues soportando más de lo mismo. Eso es un autoengaño. Pero un paso importantísimo que hay que dar, queridos amigos, es la comprensión. Y quiero hacer hincapié en ello, y ahí estamos ya entrando en valores. La persona que lastima a otra tan brutalmente, como puede ser un secuestrador, como puede ser una infidelidad, es una persona que tiene problemas en sí misma. Hay que comprender de dónde viene el otro. No significa justificarlo. Pero pongámonos a pensar en los pederastas. La mayoría de ellos fueron abusados de niños. No supieron manejar ese trauma, ese dolor, y ahora están desquitándose con inocentes. Pero en el fondo están repitiendo un patrón. Entonces, en el momento en que nosotros asumimos algo de comprensión, reitero, no justificando y no condonando, esa comprensión nos abre positivamente a encontrarle un sentido a lo que nos ha pasado. Y ese sería el siguiente paso. Darle sentido a lo que te ocurre para lo que hemos dicho todos aquí. Aprender, crecer, que esa es la resiliencia. Es la capacidad de afrontar nuestro dolor y crecer gracias a ese dolor. La perlita. La perlita, exactamente. Y por último, tomar decisiones. ¿Perdono y me reconcilio? ¿O perdono y me retiro y digo adiós? Tú tu camino y yo el mío. Pero el perdón es lo que te va a liberar de los errores cometidos y de esas relaciones tóxicas. Yo nos pido a todos que nos preguntemos, una persona que te ha lastimado tan fuertemente, ¿vale la pena que le permitas que te siga lastimando? Mientras no perdones, permites que esa persona siga haciéndote daño, aunque se haya muerto. Hay una frase anónima que dice, todos debemos reconocer o saber reconocer el momento en que podemos cambiar la página o cerrar el libro. ¿No? Ahora, lo que dice Rosa, que es muy breve, lo que dice Rosa es muy valioso porque significa, en términos de la filosofía crítica, de la teoría, reconocer el mal. En términos del psicoanálisis, la presencia del perverso. Uno puede ser engañado y puede ser seducido por una persona malvada, con intenciones verdaderamente oscuras, de humillación y de destructividad. Pasa con el secuestrador, pasa con el violador, que apela a los sentimientos más nobles, de confianza, y que los destruye. Por eso hoy ya no le damos un aventón en medio de la lluvia a una mujer con un niño, ni a un anciano. Se han destruido todas esas cosas. Ya no confiamos en muchas cosas, pero existe el mal. Y nos topamos con alguien que en algún momento, desgraciadamente, puede hacernos el mal, ¿no? Claro. ¿No? Y en muchos sentidos, además, no tiene que ir a ese extremo. Hay personas que juegan mucho con los sentimientos de otras, que engañan, que traicionan, en fin, o sea, hay que aprender a detectar el mal, ¿no? También como parte de la vida. Mira, nos dice Alejandrita Navarro, ayer mi hija de 10 años y yo vimos el programa de violencia en casa que se transmitió aquí en Diálogos en Confianza. Vivimos esta situación y ahora un divorcio. Ella recordó algunas cosas y tras ver el tema de hoy me dijo, creo que mi papá hizo muchas cosas, pero debemos ver el programa para perdonarlo. Podrían tratar algo para sugerirme. Fíjate qué noble sentimiento, ¿no? Porque los dos temas les vienen en este momento. Empatan además, justamente, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué le podrían decir así rápidamente? Pues si quieres ahorita, regresando a la pausa, para que no los interrumpan, ahorita regresando a la pausa, a ver qué consejo te pueden dar y sobre todo para llevarlo a cabo. Y vamos mientras tanto a una pausa y regresamos rapidísimo, ya casi a la parte final de este programa. Así que si todavía tienen dudas, llámenos. Regresamos. Odio, una emoción que destruye. Ese es el tema de la próxima semana aquí en Diálogos sin Confianza. Un temazo, porque todo lo que hay alrededor del odio, la verdad es que creo que ha sido
a veces sobrevalorado, exagerado o a veces minimizado. Sin embargo, es una emoción que está presente constantemente y creo que ha pasado o circulado por cada uno de nosotros. Sí, y además fíjate que si uno aprendiera que las relaciones de pareja, las relaciones amorosas, tienen mucho que ver con el amor, pero también tienen que ver con el odio. Si uno entendiera que se transita entre el amor y el odio porque son dos emociones que van de la mano, uno entendería más estas relaciones y se relajaría más. Porque, bueno, es todo un rollo que ya platicaremos la próxima semana, pero que a veces no incorporamos en nuestra vida. El odio es un sentimiento que a veces surge, que hay que saber manejar, hay que saber para qué sirve y hay que saber para qué está ahí. Pero a veces lo vemos como algo pavoroso, como algo sumamente negativo y a veces tiene alguna razón de ser. Sin embargo, uno no puede vivir instalado en el odio. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, de todo eso vamos a platicar la próxima semana. Aunque yo conozco uno con mucha nobleza, es Elodio González, es un buen amigo y la verdad es que él sí. Vendrá entonces al próximo programa. Venga, exactamente. Muy bien. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver el resumen de la segunda parte del programa de hoy. El perdonar no quiere decir que va a haber una reconciliación o que la relación tiene que continuar. Cuando no se perdona y se empiezan a gestar estos rencores, finalmente atacan al cuerpo. Este daño te lo acabas haciendo a ti mismo, ¿no? Por eso es que el perdonar no es perdonar al otro, es perdonarse a uno mismo, liberarse de ese dolor. No es cuánto pese el dolor, o no es cuánto pese el daño, o no es cuánto pese lo que me dolió, es cuánto tiempo estoy dispuesto a cargarlo. La ofensa puede ser tan sencilla como 200 gramos, pero si sigo cargándola, eventualmente me va a lastimar. Gracias a esta ofensa me veo, me reviso, aprendo y crezco. El perdón, yo he dicho aquí que se puede perdonar todo y que siempre podemos perdonar, pero tiene un límite. Y el límite es cuando pretendemos perdonar tolerando actos ofensivos. No puede haber perdón de que me des una bofetada si me la sigues dando. La pregunta no es si merece el otro ser perdonado. La pregunta es, ¿merezco yo ser feliz y libre? Esa es la verdadera pregunta. Tenemos una cuestión idiosincrática donde en nuestra cultura todos los muertos están vivos, cargamos con cadáveres frescos. Lo que uno tiene que pensar es que uno puede colocarse en un terreno distinto para no ser afectado por esa pena que uno lo afecta tanto y perdonarse. Por favor, vayan a terapia. Busquen una sanación en manos de gente profesional. Asiste a un especialista que te ayude y te acompañe en el proceso, porque hemos aprendido a desvalorizar esos dolores internos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estábamos comentando esa cara que puso Helios Herrera cuando dice, por favor, vayan a terapia, ¿no? Es que a veces nos da pena, nos da miedo, creemos que se ve mal, nos ponemos muchos pretextos, pero a veces, de verdad, el poder expresar estos sentimientos con alguien que es completamente ajeno, digamos, a nuestra vida, y que sin embargo tiene y comparte el mismo interés porque nosotros estemos bien, es rico, ¿no? A veces es muy rico, es un regalo que a veces uno se puede dar, sobre todo cuando lo necesita. No hace falta estar loco para ir a una terapia, ¿no? Y así a veces... Todos tenemos temas, todos. Bueno, todos nos sobran. Temas, nos sobran y este temas. Proceso de crecer, de encontrarte a partir de tus experiencias y cómo evolucionas, pues un acompañamiento, una terapia de veras que Pero fíjate que sí hay gente que le choca que siempre digamos eso, de que hay que ir a terapia, porque pareciera como que si estuviéramos promoviendo a los terapeutas. Promoviendo a los terapeutas. Y hay una pregunta que también me parece muy válida. ¿Por qué los seres humanos necesitamos de otra persona que nos ayude a vivir la vida? También esa es una pregunta curiosa, ¿no? Pues por ignorancia, porque no sabemos cómo. Es como si decir aliméntate sanamente promoviera los restaurantes. No, aliméntate sanamente, aliméntate y ve y come. Tienes problemas, aunque no tengas problemas, reconoce que estás en un proceso de crecimiento y puedes encontrar a partir de quien sabe. Un terapeuta no es alguien que sabe más que tú. Un terapeuta es aquel que trae una lamparita que te va iluminando el camino por donde tú vas caminando. Claro, no te va a decir qué hacer. Cuidado de algún terapeuta o de alguien que te quiera decir qué hacer, cómo hacerlo, lo que tú tienes que hacer con tu vida. Salgan corriendo, porque la terapia no se trata de eso. La terapia se trata justamente, como dice Helios, de alguien que te marque el camino, que te enseñe las rutas, pero nadie sabe más de ti que tú mismo.
Nadie sabe de tu vida nada que no seas tú mismo, ¿no? ¿Sabes, Marisa? Como colegas logoterapeutas que somos las dos, ¿okay? El terapeuta a veces es necesario porque es un espejo que nos permite hablar, que simplemente nos da el espacio, y cuando llegamos a verbalizar las cosas, como que a nosotros mismos nos van cayendo los 20. Te hace consciente. Y cuando el terapeuta es bueno, lo que vas a ver hacer son buenas preguntas Claro. que te llevan a esto, ¿no? Y pues yo sí quiero recomendar algo, si tú me lo permites. Yo escribí un libro sobre el perdón que se llama Saber Perdonar. Y yo lo quiero recomendar porque te hace preguntas, te explica lo que es, lo que no es, cómo liberarte de la culpa y del rencor. Pero lo importante es que ahí los cuestionarios te ayuden a encontrarte en ti para descubrir tus verdaderos sentimientos y procesarlos. El libro no es una receta, pero te puede dar una pauta y de ahí tal vez decidas tomar una terapia o encontrar ciertas respuestas que te ayuden a poder superar el problema. ¿Cuánto dura el proceso de un perdón? ¿Cuánto tiempo dura el dolor que no te permite perdonar? Pues mira, puede durar minutos, puede durar días, puede durar meses, puede durar años. Porque estoy de acuerdo con Miguel Ángel y con los compañeros, hay ciertas cosas que son tan fuertes y han dejado una secuela. Sin embargo, el proceso lo tienes que llevar a cabo. Yo quisiera compartir un caso que yo documento en mi libro, hablando de Silvia, creo que se llamaba la mamá de la persona secuestrada y asesinada. Este es el caso real de una mujer en los Estados Unidos cuyo hijo es asesinado por una persona de esas pandillas callejeras. Lo matan, lo agarran al chico, es menor de edad, tiene 17 años de edad. Y cuando finalmente va a juicio, lo condenan a 6, 7 años de cárcel, no puede estar más dentro de un reformatorio, y la madre está ahí durante el juicio. Y cuando termina el juicio, la madre del muerto, del asesinado, se levanta y le dice al asesino: te voy a matar. A partir de ese entonces, 6 o 8 meses después, esta mujer empieza a visitar a ese hombre en la cárcel. Y le lleva cigarros, le lleva comida, le lleva libros, le lleva cosas. Era un chico, obviamente, en la calle, no tenía familia, abandonado por todos, nadie lo visitaba, excepto la madre de quien él había asesinado. Y así pasaron los 6, 7 años. Y cuando el chico está por salir de la cárcel, ella sabe que él no tiene ningún lugar a donde ir. Él va a volver a caer en la calle, va a volver a caer en el pandillaje. Entonces le dice, después de esta relación de 6 años de estarlo visitando cada 15 días, le dice: si no tienes dónde ir, yo te ofrezco mi casa. No, hombre, qué bárbaro. Y el chico le dice que sí. Así que... Y lo mata. Cálmate, Marisa. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Se lo lleva a la casa, lo instala en el cuarto de quien era su hijo. Y un día después le consigue un trabajo para que tenga la posibilidad de salir adelante. Y después de aproximadamente 1 año que ha vivido en esa casa, un día lo llama a la sala y le dice: ¿te acuerdas que en el juicio te dije que te iba a matar? Y el muchacho dice: sí, he vivido con ese temor todo este tiempo, ¿no? Sí. Pues quiero decirte que ya te maté. Porque tú ya no eres el que asesinó a mi hijo. Wow, pero no cualquiera puede hacer La historia eso. termina que lo adopta, ¿sí? Pero esto nos habla hasta dónde puede llegar el perdón. Cuando nos damos cuenta que los ofensores, sobre todo en ese tipo de situaciones tan graves, tú hablabas del mal, son personas distorsionadas en su interior. Yo creo firmemente que los seres humanos somos buenos, pero el dolor a veces que tenemos en la infancia, aquí los psicoanalistas son expertos en ello, nos pueden distorsionar a tal grado que dejamos de ser realmente lo que somos. Hay que tratar de comprender en algo al ofensor. Eso nos va a ayudar, no a justificar, pero sí a perdonar. Así es. Y tenemos rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, un testimonio anónimo. ¿Por dónde está? Allí está. 2 minutitos, por favor, y cuénteme. Me enteré el año pasado que mi hija fue violada. Ajá. Por mi sobrino. Le dije a mi hermana
y mi hermana no negó nada, me dijo que iba a hablar con él. Al poco tiempo mi hermana me llama y me dice que quiere hablar conmigo, pero quiere que otra hermana esté presente. Este domingo hicieron la misa de aniversario de mi mamá y ahí estaba él. Y me confunde tanto cinismo. O sea, sí aceptaron que... No, todavía estoy segura por la actuación de él. Mi hija era menor de edad. Estoy segura porque como está actuando él, que ya le lavó el coco a su mamá y le dijo que él no tenía nada que ver. Me confunde tanto cinismo de parte de una persona. ¿Y usted en este momento se siente todavía con todo el rencor, todo el coraje, la tristeza? He estado trabajando sobre eso, pero de todas maneras me confunde la maldad, el cinismo y la desvergüenza como anda por la vida. Yo pienso que lo mínimo que tenía que haber hecho es no haberse presentado ni estar cerca de mí. Y la siento todavía con mucho dolor. Le agradezco mucho que nos lo diga y quisiera cederle el tiempo para que le contesten. A ver, Mariana. Bueno, es complicado, ¿no? Creo que no hablamos no nos dio tiempo de mencionar que muchas veces el ofensor no está arrepentido, ¿no? O ni siquiera ve como falta aquello que cometió. Entonces, bueno, eso dificulta un poco el proceso, ¿no? Como usted bien lo dice, se le hace un acto de desvergüenza o de cinismo. Porque sí, muchas veces los ofensores ni siquiera reconocen que hubo una falta. Entonces se complica un poco ahí el proceso. Pero caemos en el mismo discurso de todo el programa. Tu sobrino ya terminó de hacer lo que tenía que hacer y quien sigue sufriendo y padeciendo años después eres tú y probablemente tu hija. Luego entonces es ahí donde hemos fundamentado el discurso de este programa. El perdón es a ti, es perdónalo, libéralo y empieza a reconstruirte. Preguntabas cuánto tiempo tarda en reconstruirse. Yo diría que depende del caso. Si tengo un accidente y me cortan la pierna, pues tengo que perdonar que me cortaron la pierna, pero la pierna no va a volver a crecer porque yo lo perdone. Entonces, lo que tengo que aprender después es a vivir con prótesis. O sea, tengo que aprender cómo sigo adelante, cómo construyo mi vida después de esa, de la mejor manera, ¿no? Y no esperar que con el acto de perdón mágicamente la pierna crezca, la esfera se reconstruya, el matrimonio se rearme. Hay otra realidad que construir después, pero no puedes construirla a partir del dolor. Tienes que perdonar y luego, con amor incondicional, pues entonces, seguir adelante. ¿Es cierto eso que dijo una señora que nos llamó, que dice, mientras hay dolor, no hay perdón? Yo creo que no. Yo creo que el dolor es justamente parte del caldo de cultivo. Okay. Tienes que perdonar. Yo difiero en lo que dijo Rosa Argentina, que el perdón construyó la historia de este muchacho que nos platicó. Yo creo que el perdón sucedió en algún momento de esta señora y lo que reconstruyó esto fue amor incondicional. El perdón fue hasta aquí llega el sufrimiento y de aquí en adelante, no el perdón, sino el amor incondicional, te permite construir, transmutar, sublimar, llamémoslo como sea, ¿no? Reaccionar de una mejor forma a un futuro que hay que construir de todas formas. Yo creo que su perdón empezó en el momento en que lo visitó en la cárcel, la primera vez. Y a partir de ahí se propuso reconstruir y sacar adelante a ese chico que ella, con una gran visión, sabía la situación de donde venía, ¿no? Yo creo que estas situaciones de familia hay que trabajarlas. Sí. Y yo creo que es importante, eso es lo que yo me permitiría decir, es importante que perdones hasta que llegue un momento en que puedas ver a esa persona sin que se te remueva la tripa, porque es parte de la familia. Y tienes dos posibilidades, una es cortar con la familia, la otra es perdonar e irte dando pacientemente el tiempo de ir superando el impacto de esos encuentros. Aunque realmente nunca vuelvas a hacer una relación cercana con tu sobrino o nunca vuelvas a tener una confianza plena en la relación con tu hermana. Y eso se vale, porque aquí todos hemos estado de acuerdo que perdonar no necesariamente quiere decir una reconciliación absoluta.
Sí. Y a veces ni siquiera involucra a la otra persona, puede la otra persona ni siquiera enterarse. No es como que tengas que ir y decirle, oye, te vengo a perdonar, no, ni se lo dices, es un acto tuyo. Sí. Y bueno, es importante revisar los vínculos que uno tiene, digamos, en la construcción del perdón con las figuras primordiales que son los padres, los abuelos, los hermanos. Digamos que la primera infidelidad y el primer regalo es tener un hermano y es ahí donde construimos gran parte de nuestra relación con el otro y de nuestra rivalidad con los demás. Queremos siempre ser únicos, pero también queremos y necesitamos otro, ¿no? Así es. Yo también quisiera rescatar el tema de comprender, y en la medida en que comprendemos y perdonamos, dejamos atrás patrones, ¿no? Que esto se ve mucho en el caso de violaciones, agresión intrafamiliar. En la medida en que eso no se habla y no se elabora, se repite y se repite, y entonces se condena, ¿no? No nada más me condeno a mí, sino a las futuras generaciones. Entonces, en la medida en que uno puede, en una terapia, en un espacio con uno mismo, en la familia, hablar de eso y elaborarlo, rompo ese patrón, ¿no? Si Que eso perdono a también mi es muy padre importante. porque amo a mi hijo suficiente como para no heredarle mis traumas. Fíjate, ¿no? eso, o sea, eso es, claro, eso está a lo muy mejor, bonito. a lo mejor yo ya no necesitaba perdonar a mi papá, ¿no? Pero cuando veo que me estoy reflejando en mi hijo primogénito, no, espérame, tengo que regresar a hacer la chamba, mi papá ya ni está, ni existe, se murió, no importa, perdono ese abandono o esta situación porque no quiero heredarla a mi hijo. Claro. ¿no? Entonces transmuto. Oigan, pues nos van a tener que perdonar todos porque ya se nos acabó el tiempo del programa. Entonces nos tenemos que despedir, pero creo que bueno, nos quedamos con todo este tema un poco como a manera de reflexión para que usted lo piense ahí en su casa y por lo menos tome una actitud que sea un poco más sana y menos dañina para la propia vida con respecto a esto del perdón. Hay libros, hay muchas cosas, están aquí nuestros especialistas y hay mucha ayuda al alcance, digamos, para no permitir que vivamos una vida llena de resentimientos, de odios, de corajes. Y precisamente la próxima semana estaremos hablando aquí en Diálogos justamente acerca del odio. Es otro tema aledaño que tiene que ver con todo esto. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Marisa Escribano. Gracias, Óscar Virués. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron hoy, de verdad, pues sí, perdón. Había muchos comentarios, pero era difícil leerlos en su totalidad. Así es. Ya nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias a todos ustedes, a nuestro público precioso y a usted en su casa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.